Spider-Man Far From Home, la película más polémica del arácnido trepa muros del universo cinematográfico de Marvel. En el video pasado hablamos del comienzo de Spider-Man del UCM, sus diseños en Civil War y Homecoming. Ahora toca revisar su segunda etapa en este universo, pasando brevemente por Infinity War y Endgame para llegar a Far From Home. Comencemos. Posteriormente ocurrió Infinity War y Endgame con una pequeña participación de Spider-Man en ambas. No me quiero ir. Para estas películas solo tenemos unos cuantos rediseños de la araña de hierro vista al final de Homecoming. Con diseños mucho mejores, entre ellos uno con el diseño calcado a los colores de la Iron Spider original. Y uno con la araña grande pero dorada sin la parte negra. Pudo ser un equilibrio entre el diseño final y el original. Así como algunas poses dinámicas con las tenazas. Posteriormente se empezó con la planeación para la segunda película en solitario de Spider-Man. Marvel quería que fuese el comienzo de la fase 4, pero gracias a Sony se le trata como el epílogo de la fase 3 y como parte de esta, aunque para todos el final sea Endgame. Por eso se trata tanto de la muerte de Tony Stark en esta película. Según el director quería alejar a Peter de Nueva York para no recibir ayuda inmediata de los Vengadores, pero aún así Nick Fury aparece buena parte de la película. La idea era desarrollar el romance de Michelle Jones y Peter interrumpido por el villano Mysterio, y así fue como decidieron que la trama de la película se decidió que se desarrollara en un viaje por Europa lejos de casa. Pasemos a ver los trajes que se usaron para esta película. Originalmente el traje actualizado se crearía porque el primer traje quedó hecho mierda después del enfrentamiento con Mysterio. Muy parecido a como los trajes de las películas anteriores siempre quedan. Pero al final el traje que quedó destruido fue el del mono nocturno. Entre los diseños planteados volvieron a plantear a usar el traje del clon Ben Reilly. Y una pequeña variante parecida al traje de la película cancelada donde Spider-Man sería Leonardo DiCaprio. Luego se experimentó con detalles color dorado en el traje negro y rojo, unos muy parecidos a la Iron Spider, y entre ellos se incluye el diseño que luego se convertiría en el traje integrado en No Way Home. Para ya pasar al traje actualizado de la película, aunque con algunas variaciones como detalles de luces blancas en uno de ellos. Como con los trajes anteriores también hay una hoja con sketches con los gadgets del traje, como un escudo de telarañas y lanzarredes. Así como la actualización de las alas de telaraña. Y el último traje que usó en esta película fue el traje camuflaje encubierto de S.H.I.E.L.D., o también conocido como el mono nocturno. Al inicio sería solo el traje Stark pero oscurecido con un par de accesorios como el cinturón de telarañas y cosas así, pero después evolucionó. Si querían que pasara desapercibida, ¿por qué darle un traje de Spider-Man negro? Fue por eso que después tomaron de referencia algunos uniformes de S.H.I.E.L.D. para tomarlo de referencia y agregar el logo de S.H.I.E.L.D. al traje. Se experimentó con las gafas del traje, algunos siendo más circulares y oscuros. Otros con un parecido a gogles de nadadores como en su traje casero y otros con pinta de gafas de sol. Para al final quedarse con el que vimos en la película. Los elementales. La idea era que Mysterio viajó a este universo para detener una amenaza multiversal en forma de elementales, inspirados en villanos de Marvel del mismo nombre, aunque sus nombres en preproducciones fueron nombres de villanos de Spider-Man, como Hydro-Man y Molten Man. Posiblemente el elemental de tierra sería Sandman y el elemental de aire sería Cyclone, pero como son solo ilusiones solo se quedan como simples objetos. Empezando por el elemental de tierra, que en la película solo fue visto por unos segundos en México, sus bocetos van desde piedras flotantes que se unen para formar a una especie de golem de roca, otros tienen forma más humanoides y sólidas, teniendo un poco a la apariencia de la silueta de Molten Man en la película y diseños con apariencia a un golem de tierra con una montaña en su espalda y musgo incluso siendo cuadrúpedo. Y otros donde sí tiene un parecido a el hombre de arena. Con una roca sobresaliendo de su hombro me recuerda levemente a la primer mutación de William Birkin en Resident Evil 2. Pasamos a ver a Hydro-Man donde parece que en Venecia se saldría del agua con una apariencia más amorfa, pasando a todo lo contrario siendo un humano tamaño normal con un torbellino de agua por debajo de la cintura, siendo esta la apariencia que se tomó para el Funko Pop al basarse en artes conceptuales. Los siguientes siguen siendo humanoides aunque ahora sin rostro pero manteniéndose en el agua.
A diferencia del siguiente, el cual es un calco del Hydro-Man de los cómics, siendo un humano completamente translúcido con forma de agua, uno con una playera con pantalón y cinturón ordinarios como el más clásico y otro con una especie de yomosuit como el más moderno. Para terminar con Hydro-Man tenemos unos pequeños vistazos en la batalla contra Misterio en Venecia. De agua seguimos con fuego yendo a Praga en el ataque de Molten Man, en donde su primer arte parece un humanoide gigante iluminado, idea que duró todo porque el resto comienza con la idea de una silueta esquelética mutada, absorbiendo todo el metal y fundiéndolo en su cuerpo, siendo negro con una luminosidad amarilla en su interior, siendo esta la apariencia que se tomó para el Funko Pop del personaje. Poco después el diseño evolucionó al diseño dorado con apariencia de derretirse, el cual fue el que se tomó para la base de la Marvel Legend y el famoso hombre miados. Así igual al que salió en la película, habiendo una pequeña secuencia de imágenes en donde se muestra a la estatua de la que salió Molten Man en la película. Se tomó este diseño y se experimentó poniéndole los colores oscuros con brillo rojo, aunque después se intentó agarrar una silueta más musculosa y anatómicamente correcta. Si bien este fue el diseño que se usó en la película, también tenemos artes de una versión más humanoide, siendo más fiel al de los cómics, siendo tal cual un hombre dorado de acero fundido. Para terminar con Molten Man tenemos varios artes de Molten Man destruyendo a la Noria en la batalla con Misterio y el mono nocturno, luciendo una apariencia muy humanoide pareciendo solo un gigante. De Cyclone, o mejor llamado simplemente el elemental de viento, solo hay artes de su holograma, en artes de las escenas en donde Misterio prueba el holograma en su escondite y cuando Mitchell y Peter descubren uno de los protectores de Misterio. Aunque hay escenas descartadas en un coliseo romano de un elemental que parece ser el de aire, así como otros en lo que parece ser un deshuesado por las cajas de metal y autos comprimidos. Continuemos con la fusión elemental del clímax de la película. La idea original era que fuera una especie de Elementor de Max Steel, es decir que el elemental cambiaría de su elemento teniendo la apariencia de aire, fuego, tierra y agua y luego dividiéndose en los cuatro. También hay uno de los cuatro fusionados como en el resultado final, pero más que tormenta parece tal cual una fusión de los cuatro elementos como el Elementor del robot de Max Steel. Bien, ya llegamos a mi parte favorita del video, hablar de Misterio. Quien ha sido mi villano favorito del trepamuros desde los 5 años, así que comencemos. En un principio usaban su diseño sacando de los cómics para algunos artes de fondo porque no era el foco del arte, pero cuando se pensó en serio en su diseño, una de las problemáticas que abordaron era el dejar o quitar la cabeza de pecera. Algunos la consideraban ridícula para un universo live action. Al inicio su vestimenta tras bambalinas gris con el casco translúcido sería una, aunque en los primeros avances nos vendían a Misterio como un villano mágico casi hechicero como Strange, cuando la mayoría de sus diseños conceptuales estaban orientados a su lado más tecnológico. El primer diseño tras bambalinas eran de gabardinas grises, el casco tenía una apariencia más ordinaria, algunos como de motocicleta y visores láseres. Luego simplificaron el traje para que se vea como un traje de captura de movimiento que se usa en las filmaciones para personajes con efectos especiales, aunque intentaron mezclar esta idea con la gabardina o ponerle una capa haciendo referencia al diseño original, al final la dejaron de lado y se centraron en desarrollar el traje estilo de efectos especiales. Aunque este diseño fue evolucionando hasta convertirse en un traje estilo espacial, este en particular me recuerda mucho al traje de Luther en The Umbrella Academy. Después de este diseño ya llegamos al traje visto en la película con Quentin manejando los drones teniendo estos circuitos encima del pecho que hace referencia a los ojos del traje de Misterio. Aunque se nos cuenta que antes de elegir irse por un Misterio que hace hologramas y daño por drones, se tenía la idea de que usara un gas alucinógeno para generar alucinaciones colectivas. Supongo que lo descartaron porque se parecía mucho a el espantapájaros de Batman, aunque también puede ser que lo descartaran también por el como un gas haría ver a todos la misma alucinación. También hay artes reflejando una guarida de Misterio siendo grandes cuevas, aunque posiblemente sean alucinaciones. Ahora sí pasemos a hablar del Misterio. Traje público. El primer diseño es uno que ya habíamos visto con gabardina gris. En un inicio buscaban un look más sutil para el personaje, aunque hay unas variantes con ropa morada y un verde más oscuro que fueron descartadas rápidamente. Luego pasamos a más diseños inspirados en trajes de astronautas, para reforzar la idea de que era un viajero interdimensional.
Estos diseños muy aterrizados a la realidad me disgustan un poco, no me gusta pensar en la idea de que a un personaje tan excéntrico como Misterio lo quieran hacer más aterrizado. Luego de este diseño se fueron por un traje más gigantes, estilo Hulkbuster, muy tecnológico y saturado, luego su tamaño fue reducido a algo más fiel para el personaje, le agregaron la capa y humo morado saliendo de sus puños, sigue teniendo aires de astronauta pero más ostentoso con el rostro de Jake Gyllenhaal visible a través del casco. El siguiente diseño da un aire más formal, como un caballero espacial con capa y armadura, se puede notar la inspiración en la vestimenta de Thor pero más tecnológico. El casco en forma de pecera tenía una forma más apegada a la cabeza, más como un casco de metal con cubierta de cristal en lugar de una pecera como tal. Aunque en estos tiene mucho humo en su casco, impidiendo ver el rostro de Jake, no sé por qué se tomó esta decisión en el traje final, personalmente no me gusta cómo se ve pero bueno, la idea como tal no es mala pero no entiendo cómo logra ver Misterio a través de ese humo. Después de este diseño pasamos a uno más parecido al original, el casco de pecera está más reducido pero lo compensa con un traje completamente verde con un par de adornos dorados que se ven geniales. Si a este diseño le ponen la pecera del diseño final se volvería mi traje favorito. Este traje cuenta con un par de versiones alternas como un color blanco o un traje con luminosidad fosforescente. Después de este traje ya llegamos a algo más parecido al final, aunque con muchos más detalles tecnológicos que el final y el color blanco en el traje por alguna razón. Después de ese traje ya tenemos la base del traje final, la pechera es azul en lugar de dorada y la capa está sujetada por los broches en forma de ojos que se mantienen discretos, con la capa sin bufanda como en el traje final. Las runas de las capas están inspiradas en grabados geométricos luminosos que simulan tanto magia como patrones tecnológicos, a mi parecer inspirados en el arte deco. De este diseño hay tres variedades de casco, el primero más pequeño, el intermedio más redondo y el más voluminoso con un estilo al de los primeros diseños de los 60s, con la cúpula del casco pegada al traje. Después de este traje ya llegamos a lo que es básicamente el traje final de Misterio, tomando la inspiración del traje de Thor, la pechera, la capa y los ademanes de los brazos del Doctor Strange, las luces en la pechera y parte del diseño de esta, es una mezcla del diseño en conjunto a la de Thor y una de las armaduras de Iron Man. Y así llegamos al diseño final visto en la película. Ah, me faltaba este arte. Sí, retiro lo dicho anteriormente, este fácilmente pudo ser mi diseño favorito para Misterio si sus guantes fueran dorados. Toma el casco de la versión final del traje, un poco más pequeño y las mismas mallas que lleva el traje final pero sin la pechera dorada y con broches de ojos en forma de rombo en lugar de ser triángulos inversos. Este arte tiene un par de variaciones, uno con una silueta de su rostro y otro siendo un esqueleto. Antes de terminar con Misterio tenemos algunos artes de sus ilusiones con Spider-Man, entre ellos el zombie de Tony Stark, un Spider-Man en un laberinto, una variante de Spider-Man en la pecera de Misterio estando con una criatura con tentáculos y una en un bosque. Un laberinto de espejos, o de telarañas, algunos con arañas gigantes y mosquitos. Y mi favorito. Uno con varios misterios con los mayores temores de Peter. Uno con MJ, otro con los Vengadores y otro con Nueva York en ruinas. Terminando con Misterio pasemos a las escenas eliminadas. Las escenas eliminadas fueron breves, algunas son de los amigos de Peter preparándose para el viaje, otro de Peter vendiendo sus cosas para comprar el collar que le regaló a MJ y la que no debieron eliminar, la escena de Peter con el Iron Spider luchando con unos mafiosos en un restaurante. Esta escena fue vista en los trailers, es donde le avisa a los policías que se irá de vacaciones por un tiempo. De todas es la que menos tiene motivos de ser eliminada. Pero al parecer el director no quería escenas de Peter siendo Spider-Man en Nueva York así que lo descartaron. Desgraciadamente esta escena es solo visible en la versión extendida que se reestrenó en el cine una vez. Y que es difícil de hallar para verla. Y con eso terminamos la segunda parte. En la siguiente abordaremos a No Way Home y a esperar que salga Brand New Day para también abordarla. Gracias por ver. ¿Ya se suscribieron? Ahora sería buen momento para hacerlo. También denle like o explotamos todos.